Bienvenidos a Entrevistas de Revista Cambio. Hoy vamos a hablar de la Operación Orión. En octubre del año 2002 fue la famosa Operación Orión, una intervención militar en la Comuna 13 de Medellín, en alianza con paramilitares. Fueron varias operaciones ese año, por ejemplo, también estuvo la Operación Mariscal, y el resultado fueron asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, muchas violaciones de derechos humanos de las que hemos leído durante años en la prensa. Hace unos años, el MOVICE, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, solicitó ante la Jurisdicción Especial para la Paz una serie de medidas cautelares. ¿Para qué? Para proteger sitios donde podría haber personas desaparecidas, víctimas de desaparición forzada, y hay varios lugares en Colombia donde están esas medidas. Uno de esos lugares es la Comuna 13. Y precisamente en la primera semana de octubre hubo una audiencia de seguimiento a esas medidas cautelares. ¿Qué pasó en esa audiencia? Esa audiencia tuvo lugar en el Palacio de Justicia de la Fiscalía de la Alpujarra en Medellín, una audiencia bastante larga con presencia de varios magistrados y magistradas de la JEP. Hubo distintas intervenciones del alcalde encargado de Medellín, hubo una intervención de un experto en ingeniería, en geología, para hablar de la montaña que conocemos como la Escombrera y la Arenera, y hubo una intervención muy interesante y muy poderosa de una defensora de derechos humanos. Ella es la doctora María Victoria Falan, y ella pues hizo una intervención muy poderosa porque es que además ella viene trabajando en derechos humanos desde hace varios años. Ella ha llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos en el cual trabaja y del cual hace parte, ha llevado 4 casos claves. El primero de ellos es el de la masacre del Aro en el año 1997 que ocurrió en Ituango. También el asesinato de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos, en 1998. También estuvo en sus manos el caso de la lideresa Ana Teresa Yarse y otras lideresas, que este caso fue o llegó, tuvo resolución en el año 2018, y más recientemente supimos de lo que pasó en su caso en la Corte con la desaparición de Arles Edison Guzmán, que fue también pues un caso de la Comuna 13 de la Operación Orión, y ella es quien nos acompaña hoy. Doctora María Victoria Falón, del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, bienvenida a la revista Cambio. Buenas tardes, Ana Cristina. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos. Empecemos por conversar, entrar un poco en contexto, cómo es esa relación que usted establece con la Operación Orión, cómo empieza a relacionarse con las víctimas. Bueno, como organización de derechos humanos, el grupo interdisciplinario, que en una etapa anterior era el Comité Permanente Héctor Abad Gómez, teníamos pues una relación con líderes y lideresas de Comuna 13 que llegaban a nuestra oficina a informar sobre situaciones de violaciones de derechos humanos, situaciones que estaban ocurriendo. Desde el año 2001 empezamos a recibir información sobre lo que estaba pasando en Comuna en los enfrentamientos entre milicias urbanas y presencia de grupos paramilitares. En el 2002, en marzo del 2002, nosotros solicitamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es en Washington, solicitamos una audiencia de carácter temático para informarle a la Comisión sobre la situación de derechos humanos en general en Antioquia, en Medellín y en particular en Comuna 13, porque ya para marzo del 2002, que fue cuando se hizo esa primera audiencia ante la Comisión, ya se habían realizado varias operaciones militares pequeñas donde fuerza pública entraba y volvía y salía, pero generaba una cantidad de afectaciones a violaciones de derechos humanos de la comunidad. Estábamos entonces en mucha relación con comunidad allá en la Comuna 13 y de organizaciones de Comuna 13. Cuando ocurrió la Operación Orión, 16 de octubre de 2016, nosotros estábamos en Washington
porque habíamos solicitado a la Comisión nuevamente, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para ese periodo de sesiones de octubre, le habíamos solicitado una audiencia también de carácter temático. En esas audiencias de carácter temático se convoca al Estado para que el Estado también dé un informe sobre la situación de lo que se está denunciando. Esas audiencias por lo regular se convocan unos 2 meses antes. Es decir, el gobierno de Colombia sabía con anterioridad y con mucha anterioridad que el 16 de octubre teníamos una cita en la Comisión Interamericana. Allá llegamos, allá nos informaron sobre lo que estaba pasando en Colombia. Entonces, regresamos de la audiencia y pues ahí entramos en contacto ya directamente con líderes y lideresas que empiezan a contarnos y a darnos declaraciones sobre las violaciones múltiples de derechos humanos que estaban ocurriendo. Sí, yo quisiera que retomáramos la audiencia de la primera semana de octubre para que escuchemos cuál fue esa declaración tan poderosa que dio la doctora Falan en esa audiencia. Producción, por favor, ponemos el video. Durante 20 años hemos visto cómo Construcciones El Cóndor ha seguido completamente al margen e impune en relación con estos hechos. Construcciones El Cóndor tiene una responsabilidad inmensa en lo que pasó en la desaparición forzada en Comuna 13. Ellos eran los que le abrían la puerta a las camionetas que llegaban con personas desaparecidas acompañadas de paramilitares y de la policía o de soldados. Y hay declaraciones dentro de los procesos judiciales de la Fiscalía que dan cuenta de ello. Entonces, esos porteros que estaban ahí, esos vigilantes que estaban ahí, contratados por Construcción El Cóndor, que sus dirigentes, su presidente, están en Bogotá sentados, que es donde funciona este consorcio, ¿cierto? Pero que durante años no hicieron absolutamente nada, no informaron, es que nos están obligando a abrir la puerta, es que nos están amenazando, es que nos obligan a por la mañana la maquinaria amarilla mueva las paladas de escombros para tapar a los personas que dejan ahí abandonadas la noche anterior. Nadie dijo nada y hemos pedido durante 20 años que se investigue a Construcciones El Cóndor y tienen que responder desde su presidente incluso. Necesitamos $1 millón para esta búsqueda. Bueno, ¿cuánto es que tiene que poner Construcciones El Cóndor, que fueron los que permitieron que los desaparecidos pasaran por la portería y quedaran sepultados bajo las toneladas de escombros que llevaban los camiones? Y esto no se ha hecho, nunca se ha llamado, ni siquiera se les ha pedido que pasen la nómina de quiénes eran las empresas de vigilancia encargadas en ese momento y dónde estaba el listado de los guardias de seguridad, y que se les hubiera llamado a declarar y que se les hubiera pedido cuentas. A ver, siempre cuando se habla de la Operación Orión, entonces se remite a nombres como quién era el alcalde de entonces, que era Luis Pérez Gutiérrez, quién era el presidente, que era Álvaro Uribe Vélez, quién era la ministra de Defensa, que era Marta Lucía Ramírez, etcétera. Leonardo Gallego, Mario Montoya, etcétera. Hay una serie de responsables, pero en este punto usted habla de Constructora El Cóndor, que es, digamos, una responsabilidad empresarial de la que nunca se habla mayor cosa. Entonces quisiera que le hiciéramos un contexto un poco más amplio a las personas que nos están viendo y oyendo sobre qué es la escombrera y la arenera en la Comuna 13 y cuál es el papel de Constructora El Cóndor, por qué es importante, por qué usted hizo ese énfasis en esa audiencia de seguimiento de medidas cautelares, doctora Falan. Bueno, Ana Cristina, para los que no conocen Medellín, la Comuna 13 queda en una montaña, ¿sí? Y aún hoy, la parte alta de Comuna 13 es una zona rural, pues tiene mucha parte de zona rural. En el año 2002, pues hace 21 años, esa zona rural era muchísimo más amplia, pero a la vez que era zona rural, era a continuación de hasta de donde habían llegado las construcciones de las personas. Entonces era, digamos, relativamente fácil acceder a esa zona rural que queda ahí encima de la Comuna 13. Entonces, en la parte alta de la Comuna 13
funcionaba desde esa época dos empresas. Una arenera que es pues una concesión minera para la extracción y explotación de arena y de otros materiales pétreos para la construcción, ¿sí? Es una mina a cielo abierto, además con todo lo que implica eso pues para el medio ambiente. Y además de la arenera, funcionaba una escombrera. Una escombrera, pues como su nombre lo indica, tiene por propósito recibir los residuos sólidos sobrantes de las actividades de construcción en las ciudades. Normalmente están reguladas por los municipios. O sea, las escombreras no son propiamente pues espacios donde sean botaderos libres que las personas puedan llegar a botar, no. Funcionan con una regulación. Entonces, como son zonas, son empresas que funcionan con regulación, pues obviamente tienen unos controles de acceso, tanto para las personas como para los vehículos. Entonces, en las escombreras subían y bajaban permanentemente camiones, volquetas. Pues bajaban muchas volquetas con los materiales de extracción de la mina de arena y subían muchas volquetas con escombros de las construcciones. Pasaban por una portería, pero esa zona pues estamos hablando de 70, 80 hectáreas en una montaña. En esa zona instalaron un campamento los paramilitares, pero la forma de acceder a ese campamento no era otra que el ingreso de la arenera y la escombrera, el ingreso de la arenera y la escombrera. La arenera en ese momento pertenecía a Construcciones El Cóndor, la arenera, la mina, y la escombrera era de Agregado San Javier, pero en el año 2009 todo quedó unificado. Desde esa época, desde el 2002, solamente tenían una portería de ingreso, o sea, solamente una forma de ingresar camiones y volquetas. Si las personas iban a pie, pues podían meterse seguramente por terreno, ¿cierto? Pero vehículos solamente pasaban por esa portería. La comunidad siempre dijo y vio, o sea, no fue que lo dijera, la comunidad veía cuando las camionetas Picó de paramilitares llevaban personas retenidas, a veces incluso iban policías o soldados sentados en las camionetas Picó con los detenidos, subían allá a esos terrenos de la escombrera y de la arenera y volvían y bajaban vacías, solamente con los hombres que las estaban manejando, y los detenidos no volvían a bajar. Por eso es que las personas saben que muchos de los desaparecidos de Comuna 13 están allá en esos terrenos. Desde muy al inicio, las organizaciones de derechos humanos solicitamos dentro de los procesos de investigación en la Fiscalía que se vinculara a Construcciones El Cóndor, porque pues si por lo menos pues no había prueba de su participación directa, pero estaba claro, como lo dije ahí en la audiencia, que estos carros que llevaban a las personas retenidas que iban a ser asesinadas y desaparecidas tenían necesariamente que pasar por esa portería que había para ingresar a la arenera y a la escombrera. Sin embargo, esa ha sido una solicitud que nunca ha sido tomada en cuenta para hacer una línea de investigación en relación con Construcciones El Cóndor. Y nosotros creemos que, claro, han pasado 23 años, las personas que estaban allá en las porterías y eso uno sabe cuánto realmente van a poder aportar, pero tiene que haber algún tipo de responsabilidad en relación con Construcciones El Cóndor. Eso pone incluso en la mesa una discusión muy interesante acerca de la responsabilidad de los terceros particulares en la protección de los derechos humanos. Sí, claro que sí. Hay que hacer aquí una claridad de la misma Jurisdicción para la Paz. Me dicen que en todas las audiencias de Comuna 13 ha estado la abogada de Construcciones El Cóndor. Ella intervino solamente en la primera audiencia. Me informan de la JEP que ella intervino en la primera audiencia y que al día de hoy Construcciones El Cóndor ha cumplido con todas las órdenes que le ha dado la JEP. Es decir, a partir de la intervención de la JEP, Construcciones El Cóndor pues ha estado
ha estado todo el tiempo obedeciendo las órdenes tal cual la jurisdicción le pide. Pero devolvámonos un poco en el tiempo, doctora Falan, porque aquí había alguien que permitía que eso, usted misma dice, aquí hay una licencia, alguien que permitía que esta constructora continuara teniendo pues ese trabajo en la escombrera y en la arenera, y que se permitía que en ese lugar donde posiblemente había cuerpos de desaparecidos, pues se siguieran arrojando escombros y durante años y años, madres como las del grupo de Mujeres Caminando por la Verdad insistían en por favor no lo sigan haciendo, y estamos hablando de una cantidad de alcaldes y de gobernadores, pues como le decía, Luis Pérez Gutiérrez, Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria, una cantidad de alcaldes, Alonso Salazar, que pudieron haber dicho no más. En el año 2015 hubo unas excavaciones y ¿qué pasó? Es decir, ¿quién realmente es alcaldía, es gobernación? ¿Quiénes son los que permitieron que eso siguiera sucediendo durante tantos años, durante más de 20 años, a pesar de las súplicas de las mamás y de los dolientes de las víctimas? Ya me devuelvo, Ana Cristina, pero permíteme un comentario en el presente, y es la participación de Construcciones El Cóndor en el trámite ante la JEP. Es cierto, la JEP convocó a Construcciones El Cóndor y Construcciones El Cóndor ha respetado el cerramiento que hizo la JEP para el polígono que tiene las medidas cautelares. Pero habría que ir a terreno para mirar cómo se respetó el polígono y cómo se sigue trabajando al borde del polígono, casi que al centímetro de donde está en este momento el cerramiento. Y aparte de eso, la JEP le ha dado esas órdenes, pero en ningún momento la JEP ha solicitado al Cóndor que entregue la información sobre los responsables del manejo y administración para hacer algo, entre otras cosas porque eso no tiene competencia en la sala donde está en este momento las medidas cautelares. Entonces, sí, lo están llamados y están ahí, pero en relación con el polígono. Eso pues en relación con el presente. Volvámonos al pasado. Le cuento que la primera vez que le pedimos a la Administración de Justicia que tomar algún tipo de medida de protección para terrenos en la escombrera fue en el año 2009, en donde nosotros le pedimos al fiscal noveno de Derechos Humanos de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General que ordenara unas medidas cautelares de protección para una zona donde probablemente podía estar enterrado Arles Edinson Guzmán. Esa solicitud nos fue negada, y se nos negó diciendo que no había prueba de que Arles Edinson estuviera en ese lugar y que entonces no procedía, puesto que existían unos contratos que la Fiscalía no estaba en posibilidades de suspender, entonces se negó. Sí, Arles Edinson Guzmán es una persona que fue desaparecida durante la Operación Orión. Él fue desaparecido en un restaurante en el marco de la Operación Orión, y es el caso que usted llevó a instancias internacionales. Y en relación con la desaparición de Arles Edinson Guzmán, hay algo muy importante que hace el caso de Arles Edinson, digamos, de alguna manera, un caso especial para que la Corte Interamericana pueda tomar una decisión, y es que la familia de Arles Edinson, desde el momento mismo en que se llevaron a Arles Edinson, salieron a buscar a Arles Edinson y se metieron incluso al campamento de los paramilitares reclamando que lo devolvieran. Ellos se movieron tanto que finalmente consiguieron que un paramilitar les pasara la información que él había logrado conseguir sobre el posible lugar de enterramiento de Arles Edinson. Y lo hizo a través de un mapita a mano alzada, un croquis con unos puntos claves de ubicación, como una laguna que existía en esa época, como las diferentes calles que se hacían para el movimiento de las volquetas. Ese croquis se entregó a la Fiscalía, ¿cierto? Y con base en ese croquis y otras declaraciones de otro paramilitar fue que hicimos la solicitud de las medidas cautelares que se negó. También le solicitamos a la alcaldía, ahora recuerdo, también hicimos un derecho de petición a la alcaldía, pidiéndole a la alcaldía
que tomara las medidas de cerramiento provisionales, también no las negaron. Esa solicitud se la hicimos a la alcaldía de Alonso Salazar, aunque nosotros reconocemos que de todas maneras la alcaldía de Alonso Salazar es de las que prácticamente la única alcaldía que intentó hacer algo, porque Alonso Salazar pues hizo al menos unos estudios, finalmente no resultaron, pues engavetó un estudio de la Universidad de Antioquia, el otro solamente hizo una publicación, pero bueno, hizo un intento, y después el intento de Aníbal Gaviria en el 2015, también bastante fallido, y en donde el tema lo llevó adelante más que todo el GRUBE el grupo de búsqueda de la Fiscalía General de la Nación. Bueno, pero organicémonos, o me organizo, mejor dicho. ¿Quién podía parar el tema de la escombrera? Yo siempre he dicho que en el derecho siempre las cosas se deshacen como se hacen, ¿sí? Entonces hay unas contrataciones mineras para la parte de la mina, hay unas concesiones mineras con unos tiempos que además fueron extendidos, entre otras cosas, en el 2019, con unos términos de extensión, pero si la Fiscalía hubiese hecho las investigaciones que correspondían en relación con Construcciones El Cóndor, y si hubiese determinado responsabilidad de Construcciones El Cóndor de permisibilidad del ingreso y del establecimiento de una base militar en sus terrenos, de una base paramilitar en sus terrenos, ahí nomás ya habría una causal, ¿cierto?, para dar por terminada esa concesión. Esa sería una causal para dar por terminada. Las concesiones mineras son competencia de las gobernaciones y del Ministerio de Minas, ¿cierto? Entonces, en realidad, ahí no es la alcaldía la que tendría que terminar. Pero la escombrera, ¿cierto? Las escombreras sí las regulan, son las alcaldías, ¿sí? Las escombreras sí dependen, son reguladas por las alcaldías. Entonces, desde el año 2009, es decir, desde el año 2002, las alcaldías sucesivas que han pasado por Medellín tenían competencia para haber buscado una manera de haber cerrado las escombreras. Sí, en el año 2015 pues hubo una excavación, que es lo que quieren las madres, lo que piden las madres de las víctimas o los dolientes de las víctimas, que se haga esa excavación. Empezó en 2015 pues y no siguió. Hablando un poco sobre el famoso croquis del que usted está hablando, aquí mismo en Revista Cambio, si ustedes quieren revisar en nuestro archivo, hay una crónica fantástica de Alfredo Molano al respecto, si quieren saber un poco más de esa historia, pero hablemos de ese polígono, el polígono que está, digamos, está delimitado. Constructora El Cóndor pues no puede tocar ese polígono entiendo que sale de ese croquis. Ese polígono, ¿cuándo se puede empezar o sea, ya la JEP dijo, podemos empezar a trabajar, pero qué esperanzas hay frente a ese polígono y que la unidad de búsqueda y todo el equipo forense puede empezar a trabajar? No, Ana Cristina, lo primero que tengo que precisar es que no, el polígono no sale a partir del croquis. Una de nuestras críticas ha sido precisamente que el croquis el polígono que se trabajó en el año 2015, que se realizó a partir de unas declaraciones que dio el paramilitar alias Movilocho, Juan Carlos Villa Saldarriaga, un hombre que incluso en las declaraciones deja saber que para el año 2002 él no estaba en la Comuna 13, ¿cierto? Sin embargo, a partir de sus declaraciones es que la Fiscalía General, a través del grupo de búsqueda del GRUBE, determina 3 polígonos, el polígono 1, 2, 3. El polígono 1 fue el que se trabajó en el año 2015. Ninguna otra declaración de otro paramilitar, el croquis que nosotros habíamos entregado en el año 2003, no había ninguna otra razón que señalara que en ese polígono donde iban a trabajar en el 2015 probablemente se podía encontrar algo, y efectivamente no se encontró nada. Entonces ahora, cuando el MOVICE hace la solicitud de medidas cautelares, que el MOVICE no lo limita a ese polígono, el MOVICE pide unas medidas cautelares en general sobre la escombrera y la arenera, pero
en estudios dentro de la JEP, dentro de la unidad de búsqueda y algunas entidades pues con experiencia en el tema de búsqueda deciden hacer un cambio en los otros 2 polígonos que había fijado la Fiscalía y adicionar uno de esos polígonos y crear lo que se llamó el nuevo polígono. Pero ahí no se ha tenido en cuenta sino solamente las declaraciones de Móvil 8. Y hay otros paramilitares que han declarado ante la Fiscalía, que obran en los procesos de la Fiscalía y que declararon incluso mucho antes que Móvil 8. Por ejemplo, el paramilitar Carlos Arturo Ramírez, que ya fue asesinado. Él en el año 2005, o sea, pues, relativamente recientes los hechos, en el año 2005 hace una visita con el cuerpo técnico de la Fiscalía allá a La Escombrera y señala 5 sitios. Y el cuerpo técnico georreferencia esos 5 sitios con las coordenadas. Y esos 5 sitios, 2 se han encontrado desaparecidos, se han encontrado cuerpos, se encontraron cuerpos. Otros 2, nunca se ha hecho nada en relación con esos otros 2 sitios, y los últimos 2, porque fueron 6 sitios los que georreferenció el CTI, los otros 2 coinciden aproximadamente cerca a este polígono que está trabajando la JEP. El croquis que nosotros entregamos en el 2003, también al hacer el análisis del posible lugar en que coincide ese sitio señalado en el croquis, dio al límite de este polígono que hizo la JEP, de este polígono nuevo que hizo la JEP. Entonces, sí, el polígono de alguna manera está bien orientado porque hay otras 2 declaraciones, hay una declaración con 2 puntos señalados por este paramilitar que no ha sido tenido en cuenta, pero que coincide, lo mismo que el croquis que nosotros entregamos. Nosotros tememos una cosa en relación con la búsqueda de Harley Davidson, y es que como el sitio que señala el croquis nuestro es producto de un dibujo a mano alzada, y estamos hablando de un espacio tan grande, cuando eso pasa, la persona puede señalar en este punto, usted llega al laguito y sube por esta vía y aquí arribita. Eso puede significar una diferencia de 50 o 60 metros cuando se está haciendo un dibujo a mano alzada. En terreno pueden significar 50 o 60 metros. Entonces, como ese posible punto quedó puro en el límite del polígono 1, nos da temor que no vaya de pronto a llegar al sitio donde posiblemente esté Harley Davidson. Entonces, nosotros valoramos mucho lo que ha hecho la JEP, realmente lo valoramos mucho, además porque tuvimos que enfrentarnos a la negativa que nos dio la Fiscalía en el año 2009, ¿sí? Ana Cristina, nosotros en el año 2009 le presentamos al fiscal además el croquis que habíamos entregado en el 2003 con el informe del cuerpo técnico después de que nosotros entregamos el croquis. Y el informe del cuerpo técnico decía, bueno, encontramos el lugar, pero vemos que en ese sitio hay 2 bolquetadas de escombros. Entonces necesitaríamos una máquina para mover las 2 bolquetadas de escombros y ver si hay un cuerpo en ese sitio. En este momento hay 14 metros de escombros en ese sitio. Está bajo 14 metros. En aquella época eran 2 bolquetas de escombros. Y el fiscal noveno de Derechos Humanos nos negó la posibilidad de que ese sitio quedara como estaba para que se pudiera hacer la búsqueda. Sí, sí, incluso la gran discusión de la JEP era que tanto había que trabajar, cuánta maquinaria, cuando llevaron este experto de una concesión experto a ver cuánta máquina había que llevar, si había que hacer obras civiles, porque es que la verdad es que el trabajo es ya después de muchos años, es decir, han sido muchos años en que, para que la gente que nos está viendo entienda, en que se ha hecho toda una montaña sobre lo que podría ser un lugar donde hay restos de personas desaparecidas. Detrás de todo esto, doctora Fanan, lo que se busca es la verdad, lo que estamos y lo que buscan básicamente las familias y las víctimas es no solamente un cuerpo para pues una entrega digna, poder hacer un duelo, sino que están buscando la verdad. Y la pregunta que siempre se formula y la que vemos en vallas y la que vemos en todas las audiencias es ¿quién dio la orden?
Yo le pido a producción que nos pasen el segundo video que tenemos para hoy. Se robaron a Medellín y lo único que dicen es ¿quién dio la orden? Yo di la orden de entrar a la Comuna 13, de sacar la guerrilla y los paramilitares de allá. Yo di la orden de desmontar a los paramilitares. Me tocó dar la orden de sacar a 28 integrantes de las Fuerzas Armadas de los... Este video que acabamos de ver es durante la campaña a la alcaldía, es muy reciente, de ahora del mes de septiembre, durante la campaña a la alcaldía de Medellín, en el corregimiento de San Antonio de Prado, es el expresidente Álvaro Uribe. Y yo quisiera tomar este video y retomar algo que usted nos dijo, doctora Falan, al principio de esta entrevista, y es donde estaba usted el 16 y 17 de octubre de 2002, que fue cuando ocurrió la Operación Orión. Usted estaba en Washington, estaba en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuéntenos un poco de eso y la relación con este video. Bueno, ese video tiene una verdad y otras que no son ciertas. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que efectivamente él dio la orden, ¿sí? Nosotros empezamos la audiencia el 17 de octubre allá en Washington, iniciamos audiencia cerca de las 9 de la mañana, si no recuerdo mal. Y la audiencia fue, digamos, de alguna manera alterada en el momento en que se nos acercó una persona de la Secretaría de la CIDH y nos notificó que nos estaban llamando de Colombia con carácter urgente. Entonces solicitamos a la comisión que nos permitiera un minuto porque nos estaban avisando que algo estaba pasando y que nos tenían que informar. Nos dieron 5 minutos para que nos informáramos de qué pasaba. Nos comunicamos con Colombia y nos dijeron, entró el ejército con tanques y helicópteros en Comuna 13, está pasando esto, aquello, bueno, todo lo que sabemos de Operación Orión. Entonces nosotros regresamos a la audiencia y le decimos a la comisión, bueno, vinimos a esta audiencia temática en la que el Estado fue citado hace 2 meses, sabían exactamente la fecha en la que teníamos la audiencia para hablar de Comuna 13 y nos acaban de informar que alrededor de las 3 o 4 de la mañana entró el ejército a la Comuna 13. Entonces, la comisión le da la orden en ese momento al Estado que por favor también, con un receso, informe qué es lo que está pasando en Comuna 13. Los delegados, los representantes del Estado en esa audiencia también se retiran del recinto, van a averiguar y vuelven al recinto y dicen, en este momento está ocurriendo una operación de seguridad en la Comuna 13 para el control de criminalidad que hay en la Comuna 13 y por una orden directamente de presidencia. Entonces sí, sabemos que esa parte del video donde él dice que él dio la orden, nosotros lo sabíamos y lo teníamos confirmado, no solamente lo sabíamos, lo sabía todo Colombia, pero lo teníamos confirmado porque los delegados del gobierno, los delegados del Estado de Colombia, en la audiencia de ese día 16 de octubre en Washington, así lo hicieron saber a la Comisión Interamericana. Lo que no es cierto es que la orden haya sido para sacar las milicias y sacar los paramilitares. En primer lugar, vale la pena tener en cuenta que durante mucho tiempo el Estado colombiano, después de ese suceso, pero cuando empezaron a presentarse las peticiones ante la Comisión Interamericana, el Estado presentó como prueba de esa acción realizada en Comuna 13 una serie de órdenes de captura proferidas por la Fiscalía General y lo que decía era que la operación había sido solamente para respaldar la seguridad de los fiscales que iban a hacer efectivas esas órdenes de captura. Las órdenes de captura eran absurdas. Había órdenes de captura por personas que tenían procesos por alimentos, personas pues, por diferentes delitos, o sea, por homicidio, por porte de armas, pero había órdenes de captura incluso, como les digo, por alimentos. Eso pues fue insostenible y finalmente lo que quedó claro era que el propósito de la Operación Orión no era otra que crear las condiciones para que el bloque Cacique Nutibara
se asentara en Comuna 13, que además sería posteriormente, en el año 2004, el laboratorio de los paramilitares desmovilizados. En la Comuna 13 tuvo la casa principal, la Corporación Democracia, que fue la fachada legal de la desmovilización del bloque Cacique Nutibara, cuyo todos sus integrantes terminaron finalmente o caídos en enfrentamientos o problemas con otros grupos o en la cárcel. Pero eso fue realmente lo que pasó en la Comuna 13, o sea, se sacaron las milicias, pero se instaló el bloque Cacique Nutibara a controlarlo todo, o sea, controlaban las relaciones sociales, el microtráfico, la entrada y salida de personas, las construcciones de vivienda, entraron a manejar la Comuna 13. De acuerdo con los datos de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues hay posiblemente 435 víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 entre los años 1978 y 2016, de las cuales 126 personas habrían sido desaparecidas solamente en el segundo semestre del año 2002 y el primer semestre del año 2003, que fue el tiempo en el cual se llevó a cabo la Operación Orión. Doctora Fala, nosotros sabemos que la JEP no puede tocar expresidentes, entonces, ¿qué tipo de responsabilidad usted cree que pueda tener en el largo plazo o en dónde el expresidente Álvaro Uribe frente al caso de la Operación Orión? Bueno, nosotros, antes de responder la pregunta sobre Uribe, nosotros esperamos que de la JEP sí salga claramente responsabilidad para los mandos militares de la época, ¿cierto? De la Cuarta Brigada y de la Policía Metropolitana. Leonardo Gallego pues fue sancionado sí, disciplinariamente, pero quedó impune desde el punto de vista penal. Nosotros esperamos que de ahí sí salga algo. Ahora, en cuanto a Uribe, pues creemos que la fiscalía no va a estar eternamente en manos de un fiscal de bolsillo del presidente Uribe y de quienes lo apoyan. Llegará un momento en que la fiscalía vuelva a estar en manos de personas idóneas, autónomas, independientes y con capacidad entonces para seguir adelante los procesos que cursan ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. De hecho, hay un proceso que duerme el sueño de los justos en relación con la Operación Orión en una de las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema en relación con Uribe. Pero eso está ahí. Sí, el caso 08 de la JEP es de crímenes cometidos por agentes del Estado con paramilitares o terceros. Y pues dentro de ese caso 08 está el subcaso de la Operación Orión. Hay un universo provisional de todo este macrocaso de 72.492 víctimas de crímenes de Estado y 2.840 presuntos responsables. Es decir, es un caso bastante grande, es un caso considerable. Le quiero preguntar, doctora Falan, sobre ese caso. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes finalmente con respecto pertinentemente a la Comuna 8 y a la Comuna 13, perdón, y cuáles serían los pasos que ustedes esperarían en digamos, estos responsables que han seguido un poco derecho o que no se les ha llamado directamente como constructora El Cóndor? No, por eso, o sea, esperamos que con el caso 08 haya alguna atención especial tanto para terceros civiles responsables, como el caso de Constructora El Cóndor, y con agentes del Estado, ¿cierto? Que no civiles, agentes del Estado, que hasta el momento han pasado absolutamente impunes en todo. Se supone que para finales de este año o en todo caso para el primer trimestre del año entrante habrá algún tipo de resolución por parte del magistrado encargado del caso 08. Nosotros estamos preparando la representación de víctimas
en un proceso pues que apenas está de todas maneras como preparándose e iniciando. En realidad, la impunidad en Colombia ha sido de tal tamaño que no tenemos otra posibilidad sino tener la esperanza de que con la JEP se logre algo. O sea, porque son muchos años de pedir justicia a la Fiscalía General de la Nación sin obtener absolutamente nada. Digamos que esta es la esperanza que queda, la JEP, para que haya algo. Eso es lo que yo podría decir al respecto, Ana Cristina. Sí, antes de despedirle y agradeciéndole por su tiempo, doctora Falan, yo sé que usted está en Bogotá y que está en Bogotá precisamente porque asistió a una de las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá. Cuéntenos cómo le fue, cuál es el resultado de esa audiencia que usted tuvo el lunes. Bueno, esas audiencias de supervisión de cumplimiento tienen el carácter de audiencias privadas porque se supone que las partes van a poder conversar en ese momento sobre cuáles son los obstáculos para el cumplimiento de las sentencias. Nosotros teníamos pues una gran expectativa porque era la primera audiencia de supervisión de cumplimiento con este gobierno y pues el gobierno ha manifestado en muchos espacios que está dispuesto a cumplir las sentencias de la Corte, pero la verdad es que veo con cierta preocupación que no necesariamente la buena voluntad de los más altos cargos, pues empezando por el presidente de la República, es suficiente para que en todos los niveles de las instituciones haya el mismo compromiso para el cumplimiento. Y eso termina siendo entonces un obstáculo. No, digamos que el desarrollo inicial de la audiencia no fue la más fácil, no fue el más fácil, fue un poco tormentoso, digámoslo así, porque eran temas un poco complejos, pero gracias a la intervención del presidente de la Corte, que era el que estaba en ese momento al frente de la audiencia, el juez Ricardo Pérez Manrique, se acordó entre las partes la creación de un mecanismo en un tiempo muy corto, también con tiempo corto para informar a la Corte sobre cómo podemos destrabar el problema que se estaba planteando ahí, que es el tema relativo a la reparación de los desplazados del Aro. Es un problema jurídico que ha creado el Consejo de Estado con una sentencia. Bueno, vamos a implementar un mecanismo y esperamos que haya avances en ese sentido. Podría parecer que la Operación Orión es un caso muy local, que estamos hablando de un caso local de Medellín, pero no es así. La Operación Orión es un caso emblemático de violación de derechos humanos, es emblemático en Colombia porque es una intervención militar que se entró a área urbana y tuvo todas las consecuencias que hemos conversado hoy con la doctora María Victoria Falan, y es emblemático no solamente por todo lo que sucedió, sino por el papel tan importante que han cumplido las mujeres, no solamente mujeres defensoras de derechos humanos como es nuestra invitada, sino las mujeres que son familiares y que han hecho presión constante y que son incansables en buscar la verdad y los derechos de las víctimas, de sus hijos, de sus esposos, de sus familiares que perdieron, como es el caso de Mujeres Caminando por la Verdad. Doctora María Victoria Falan, del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, muchas gracias por estar en Entrevistas Cambio. Muchas gracias, Ana Cristina. No sé si hay espacio para hacer un comentario final al tema de la localidad, digamos, de lo local. Hay que tener en cuenta que la Operación Orión se realizó bajo un decreto de estado de excepción que declaró Uribe como presidente en ese momento, y en ese mismo marco, a nivel, en el ámbito nacional, hubo una gran cantidad de acciones para hacer detenciones masivas. En la Operación Orión se detuvieron en un solo día 351 personas, y eso mismo ocurrió a lo largo y ancho del país en diferentes partes. Muchas gracias, doctora Falan. Estos son Entrevistas Cambio. Les habló Ana Cristina Restrepo Jiménez y hasta la próxima. Muchas gracias, Ana Cristina, por haberme invitado.